Durante siglos, la desaparición de las tribus de Israel ha sido un enigma que ha desconcertado a historiadores, teólogos y buscadores de la verdad. Pero, ¿y si te dijera que las respuestas han estado ocultas a simple vista, esperando ser descubiertas? En este video, revelaremos una verdad impactante que podría cambiar todo lo que creías saber sobre estas profecías cumplidas. ¿Es posible que los eventos actuales estén conectados con estas antiguas revelaciones? Quédate hasta el final para descubrirlo y comparte tu opinión. ¿Crees que estas profecías están más vivas que nunca? Tu comentario podría ser la clave para desentrañar este misterio. El misterio de las tribus perdidas, orígenes y dispersión histórica. A lo largo de los siglos, las 12 tribus de Israel han sido un tema fascinante y misterioso que ha cautivado a creyentes, historiadores y arqueólogos por igual. Estas tribus, mencionadas en la Biblia como descendientes de los 12 hijos de Jacob, jugaron un papel fundamental en la historia y en la conformación de la identidad del pueblo de Israel. Sin embargo, el enigma de las llamadas tribus perdidas continúa intrigando a las mentes más curiosas, abriendo un debate que mezcla fe, historia y misterio. El origen de las 12 tribus. Las tribus de Israel surgieron de los hijos de Jacob, a quienes Dios cambió su nombre por Israel como símbolo de su pacto eterno. Cada uno de sus hijos, desde Rubén hasta Benjamín, representó una tribu con un territorio y una misión específica dentro de la tierra prometida. Durante la época del Éxodo y los reinados de Saúl, David y Salomón, estas tribus desempeñaron un papel central en la unidad y el crecimiento del reino de Israel. Pero, como todo en la historia humana, la unidad no duró para siempre. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, Israel, formado por 10 tribus, y el reino del sur, Judá, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. La dispersión, el momento de la desaparición. La desaparición de las 10 tribus del reino del norte es uno de los grandes enigmas históricos. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó Israel, deportando a gran parte de su población y dispersándola por vastas regiones de su imperio. Desde entonces, las 10 tribus desaparecieron del registro histórico, lo que dio pie al mito de las tribus perdidas. ¿A dónde fueron? ¿Se asimilaron por completo a otras culturas o lograron mantener en secreto su identidad y tradiciones? Algunas teorías sugieren que los descendientes de estas tribus podrían estar entre grupos étnicos y culturales repartidos por Asia, África e incluso América. Investigadores y exploradores han señalado similitudes culturales y lingüísticas entre comunidades indígenas y las antiguas tradiciones hebreas. Otros creen que el regreso de estas tribus está vinculado a las profecías mesiánicas, alimentando la esperanza de su redescubrimiento. El misterio de las tribus perdidas no es solo un desafío histórico, sino también un recordatorio poderoso de los designios de Dios. Su aparente desaparición es una invitación a reflexionar sobre cómo Dios guía la historia humana incluso en los momentos más oscuros y confusos. Si estas tribus están realmente dispersas, su reunión, como lo menciona el profeta Ezequiel 37, 21 a 22, será una señal de la obra redentora de Dios en los últimos tiempos. ¿Podrían estas tribus estar entre nosotros hoy en día, esperando el momento de su restauración? ¿Es esta una llamada a unirnos como hijos de un mismo Creador y a prepararnos para el cumplimiento de las profecías? Comparte tu opinión. Este misterio no solo nos conecta con el pasado, sino que también nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. ¿Qué opinas sobre las tribus perdidas de Israel?
¿Crees que están destinadas a reaparecer en el escenario global? Déjanos tu comentario abajo. Si te apasionan estos temas de fe, historia y misterio, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros que, como tú, buscan respuestas en los enigmas de la humanidad. Juntos, podemos explorar los grandes misterios del mundo y fortalecer nuestra fe. ¿El enigma de las tribus perdidas de Israel finalmente resuelto? Nuevas evidencias y antiguas pistas que podrían cambiar la historia. A lo largo de los siglos, el misterio de las tribus perdidas de Israel ha intrigado tanto a historiadores como a creyentes. ¿Qué ocurrió realmente con las 10 tribus del antiguo reino de Israel tras la conquista asiria en el año 722 a.C.? Esta es una de las preguntas que, generación tras generación, ha despertado fascinación, debates y teorías de todo tipo. Sin embargo, recientes evidencias arqueológicas y documentos históricos están comenzando a arrojar luz sobre este enigma, dando nuevas razones para reflexionar sobre la fe y la historia. Evidencias arqueológicas, fragmentos del pasado. En los últimos años, arqueólogos han descubierto artefactos y asentamientos que podrían estar relacionados con las tribus perdidas. Excavaciones en Asia Central, África y el subcontinente indio han revelado objetos con símbolos hebreos antiguos, monedas y cerámicas que parecen indicar que grupos de israelitas migraron más allá de las tierras conocidas tras su exilio. Por ejemplo, se han encontrado inscripciones en arameo y paleohebreo en regiones inesperadas como Afganistán y Pakistán, que mencionan nombres y linajes relacionados con Israel. Otro hallazgo sorprendente proviene de Etiopía, donde la tribu Beta Israel asegura ser descendiente directa de las tribus perdidas. Este grupo mantiene prácticas judías ancestrales y una rica tradición oral que, según muchos investigadores, podría estar vinculada con los israelitas que huyeron tras la destrucción del Reino del Norte. Textos antiguos, rastros escritos de una migración épica. Además de los artefactos, antiguos documentos han despertado el interés de estudiosos de todo el mundo. Manuscritos como el Libro de Esdras, que menciona cómo las tribus buscaron tierras remotas más allá del río Eufrates, o el Talmud babilónico, que habla de las posibles rutas migratorias, han sido estudiados nuevamente bajo una luz moderna. Incluso registros chinos, como los anales de la dinastía Han, hacen referencia a personas occidentales con costumbres diferentes, que algunos creen que podrían ser los israelitas exiliados. Un descubrimiento clave fue el Códice de Alepo, un texto antiguo que contiene referencias a la diáspora y que, combinado con mapas antiguos, podría ofrecer pistas sobre el paradero de estas tribus. Algunos investigadores afirman que las menciones de asentamientos en regiones desconocidas están comenzando a coincidir con las evidencias encontradas en el terreno. ¿Qué significa esto para la fe y la humanidad? Si bien estos descubrimientos no han resuelto por completo el misterio, nos acercan a una verdad que podría cambiar cómo entendemos la historia de Israel y su impacto en el mundo. Es posible que estas tribus se hayan integrado en diferentes culturas, dejando un legado espiritual y cultural más amplio del que imaginamos. Para los creyentes, esto no solo refuerza la idea de una promesa divina cumplida, sino que también invita a reflexionar sobre la conexión entre los antiguos textos bíblicos y la realidad histórica. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas evidencias prueban que las tribus perdidas dejaron un legado tangible? ¿Podría este misterio fortalecer nuestra fe al ver cómo la historia y la arqueología se entrelazan? Te invitamos a dejar tu comentario y compartir tus pensamientos.
Tu opinión es importante para nosotros. Si te apasionan los temas de misterio, historia y fe, suscríbete al canal, dale un like a este video y activa la campana de notificaciones. Juntos podemos seguir explorando estos enigmas que nos conectan con nuestras raíces más profundas. ¿Dónde están las tribus perdidas de Israel hoy? Las 10 tribus perdidas de Israel han sido un tema fascinante y enigmático durante siglos. Según la historia bíblica, estas tribus fueron exiliadas tras la conquista asiria de su territorio alrededor del año 722 a.C., y desde entonces su paradero ha sido objeto de teorías, especulaciones y debates tanto entre historiadores como en círculos religiosos. ¿Dónde están hoy? ¿Siguen existiendo como una entidad distinta o se han mezclado con otras culturas, perdiendo su identidad original? Hipótesis populares sobre su destino. 1. Asia. Algunos estudiosos sugieren que las tribus pudieron haberse desplazado hacia regiones asiáticas. En lugares como Afganistán e India, comunidades como los pastunes y los Bnei Menashe han reclamado ser descendientes de estas tribus. Curiosamente, algunas tradiciones culturales y prácticas religiosas en estas comunidades guardan similitudes con las leyes y costumbres judías antiguas. Segunda África. Otra hipótesis popular es que las tribus se asentaron en África. Por ejemplo, los Lemba, un grupo étnico en el sur del continente, han afirmado su linaje israelita. Estudios genéticos realizados en los últimos años han encontrado evidencia que vincula a esta comunidad con los sacerdotes judíos, Kohanim, lo que alimenta aún más esta teoría. Tercera, Europa y América. Algunas teorías más controversiales plantean que las tribus se mezclaron con grupos migratorios hacia Europa, influenciando a los celtas y otros pueblos. Incluso hay quienes sugieren que a través de los siglos sus descendientes cruzaron el Atlántico hacia América. ¿Podría ser que entre nosotros existan rastros de estas tribus y ni siquiera los sepamos? Cuarta, se mezclaron y perdieron su identidad. También existe la posibilidad de que, durante el exilio, estas tribus se hayan asimilado completamente en las sociedades donde se asentaron. En este caso, sus linajes podrían seguir existiendo, pero disueltos en culturas que ya no guardan ningún recuerdo consciente de sus raíces israelitas. Un misterio o una revelación por venir. En la fe judía, y también en algunas ramas del cristianismo, existe la creencia de que el destino de las tribus perdidas será revelado en los tiempos finales. En Ezequiel 37:19, se menciona que las tribus serán reunidas y restauradas como una sola nación. Este pasaje ha servido de inspiración para quienes creen que este misterio no está destinado a permanecer oculto para siempre. ¿Y tú qué piensas? Este tema no solo invita a explorar las raíces de la historia, sino que también nos hace reflexionar sobre nuestra propia identidad y fe. ¿Es posible que entre nosotros existan descendientes de estas tribus sin saberlo? ¿Crees que estas conexiones pueden ser pruebas de la grandeza de un plan divino que trasciende los siglos? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Dónde crees que están las tribus perdidas? ¿Podría su identidad estar entrelazada con la tuya? ¿Consideras que este misterio será revelado algún día? No olvides suscribirte a nuestro canal y dar un like si te ha intrigado este tema. Acompáñanos para explorar más misterios como este. Tu participación es clave para seguir construyendo esta comunidad de curiosos e investigadores. La conexión entre las profecías cumplidas y los tiempos actuales. Una reflexión de fe y esperanza. A lo largo de la historia, las Sagradas Escrituras han servido como guía, advertencia y fuente de esperanza para millones de personas. En particular, las profecías bíblicas han despertado un profundo interés debido a su precisión y conexión con eventos históricos y contemporáneos.
Uno de los temas más fascinantes y recurrentes es el de la dispersión y la reunión de las tribus de Israel. Un relato que no solo refleja el poder de Dios, sino también su propósito eterno para la humanidad. La dispersión, una advertencia profética. En Deuteronomio 28:64, Dios advierte al pueblo de Israel: «Y Jehová te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al palo y a la piedra». Esta profecía se cumplió en múltiples momentos de la historia, desde el exilio babilónico hasta la diáspora posterior a la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. La dispersión de las tribus no solo fue un castigo por su desobediencia, sino también un plan divino que permitió que el conocimiento del único Dios verdadero llegara a todas las naciones. Esto subraya un mensaje poderoso. Incluso en medio de la corrección, Dios obra con un propósito redentor. La reunión, una promesa de restauración. Sin embargo, las Escrituras no terminan con la dispersión. En Ezequiel 37, 21-22, encontramos una promesa extraordinaria. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿No es asombroso que, después de casi 2000 años, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 sea visto por muchos como el cumplimiento de esta promesa? Este evento histórico marcó un hito, pero también es una señal para los creyentes. Dios cumple sus promesas. Eventos actuales y señales de los tiempos. En el contexto actual, vemos un mundo convulso, conflictos, crisis económicas, cambios climáticos extremos y una creciente búsqueda espiritual en medio de la incertidumbre. Muchos creen que estos eventos no son meras coincidencias, sino que están conectados con las señales de los últimos tiempos descritas en la Biblia. Jesús mismo dijo en Mateo 24:33, «Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». El regreso de judíos a su tierra natal, la creciente atención al Medio Oriente y los avances tecnológicos que nos acercan al cumplimiento de profecías, como la predicación global del Evangelio, Mateo 24:14, son señales que no podemos ignorar. Estas conexiones no deben llenarnos de temor, sino de fe. Cada profecía cumplida es una confirmación de que Dios tiene el control absoluto de la historia. Si Él ha cumplido lo que prometió para Israel, ¿cuánto más cumplirá sus promesas para ti y para mí? Hoy es el momento de reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos listos para los tiempos que vienen? ¿Estamos viviendo conforme a su palabra? Te invito a meditar en estas preguntas y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué opinas. ¿Crees que estamos viviendo en tiempos proféticos? ¿Has notado eventos actuales que te hacen pensar en las promesas de la Biblia? Únete a esta comunidad de fe. Si este tema ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dar un like y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos profundizar en la palabra de Dios, encontrar esperanza en sus promesas y fortalecer nuestra fe. Dios tiene un propósito para ti y su plan para la humanidad aún no ha terminado. El impacto espiritual y simbólico de las tribus perdidas de Israel. Un mensaje divino para nuestros días. A lo largo de la historia, las tribus perdidas de Israel han fascinado a estudiosos, creyentes y exploradores espirituales por igual. Estas 10 tribus, exiliadas y aparentemente desaparecidas tras la conquista asiria en el siglo VIII a.C., no solo son un misterio histórico,
sino también un poderoso símbolo espiritual que resuena en el corazón de la fe bíblica. ¿Por qué su desaparición sigue siendo relevante? ¿Podría su historia ser un mensaje divino dirigido a nosotros, las generaciones modernas que enfrentamos desafíos espirituales y sociales sin precedentes? El significado de su desaparición. La desaparición de las tribus no fue simplemente un evento político o geográfico. En el contexto bíblico, representó una advertencia para Israel y, por extensión, para toda la humanidad. El alejamiento de Dios trae consecuencias. Las tribus perdidas simbolizan a aquellos que, por desobediencia y falta de fe, se desconectan de su propósito divino. Sin embargo, la Biblia también está llena de promesas de restauración. En Ezequiel 37, Dios habla de reunir a los esparcidos y restaurar a su pueblo como un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿No es este el mismo mensaje que sigue vigente hoy? En un mundo dividido por guerras, crisis climáticas y una desconexión espiritual generalizada, la historia de las tribus perdidas nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Un mensaje divino para las generaciones modernas. Muchos teólogos creen que las tribus perdidas son un recordatorio de que, aunque podamos alejarnos de Dios, Él nunca deja de buscarnos. ¿Cuántos de nosotros, en nuestra vida diaria, nos sentimos perdidos, sin dirección o propósito? La historia de estas tribus nos recuerda que nunca es tarde para regresar al camino de la fe y la obediencia. Podemos preguntarnos, ¿estamos nosotros, como sociedad, viviendo en un exilio espiritual? ¿Estamos viendo las señales de una restauración profética donde Dios nos llama a unirnos como su pueblo? Es interesante notar que algunas corrientes proféticas ven en los acontecimientos actuales guerras, desastres naturales y la creciente búsqueda de espiritualidad, los indicios de que estamos entrando en el cumplimiento final de las profecías. Es posible que las tribus perdidas estén siendo encontradas simbólicamente a través de la restauración espiritual global. Estamos viviendo el cumplimiento final de las profecías. Jesucristo habló del fin de los tiempos como una época de confusión, pero también de esperanza para los fieles. En Mateo 24:14 se menciona que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿No es este un llamado directo a las generaciones modernas para ser parte activa del plan de Dios? El impacto simbólico de las tribus perdidas está directamente relacionado con la urgencia de volver a nuestras raíces espirituales. La Biblia profetiza que en los últimos días Dios hará un llamado a todas las naciones y aquellos que respondan serán parte de su reino eterno. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos preparados para escuchar ese llamado? La historia de las tribus perdidas no es solo una lección del pasado, sino un mensaje vivo para nosotros hoy. Nos desafía a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a examinar nuestra propia vida. ¿Qué nos está separando de nuestra fe? ¿Cómo podemos contribuir a la unidad espiritual que Dios desea para su pueblo? Querido lector, este es un momento crucial. Las profecías bíblicas no son simples relatos antiguos, son una guía para nuestro tiempo. Reflexiona, ora y comparte este mensaje con quienes amas. Si sientes que este contenido ha tocado tu corazón, dale like, comenta tus pensamientos y suscríbete. Juntos podemos profundizar en estos temas y fortalecer nuestra fe como una comunidad unida. ¿Crees que estamos viviendo el cumplimiento de las profecías? ¿Qué significado tiene para ti la historia de las tribus perdidas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu voz en este diálogo espiritual que nos conecta a todos. Conclusión.
Las tribus perdidas de Israel no solo son un enigma histórico, sino una poderosa metáfora de nuestra relación con Dios. En un mundo que parece caminar hacia el caos, su historia nos recuerda que siempre hay esperanza, restauración y un propósito divino para aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Este es el momento de unirnos en fe, de compartir este mensaje y de prepararnos para lo que está por venir. ¿Responderás al llamado? El retorno de las tribus, señales, reflexión y esperanza. En un mundo donde la tecnología domina la comunicación, donde las fronteras parecen desvanecerse y al mismo tiempo levantarse, algo profundo está ocurriendo bajo la superficie. Las señales están ahí, visibles para quienes se atreven a observar con atención el retorno de las tribus. Este fenómeno, tanto espiritual como social, está marcando el comienzo de una nueva era, una en la que la humanidad parece buscar respuestas en sus raíces más profundas. Pero ¿qué significa esto para nosotros como individuos y como sociedad? ¿Y cómo podemos interpretar estas señales a la luz de nuestra fe y nuestra esperanza en un futuro mejor? La búsqueda de identidad colectiva. En los últimos años, hemos sido testigos de un resurgimiento del interés por las culturas ancestrales, las tradiciones espirituales y los valores comunitarios. Desde los movimientos de reconexión con las lenguas indígenas hasta la popularidad de prácticas como la meditación guiada por enseñanzas ancestrales, estas señales apuntan a un deseo colectivo de regresar a un sentido de pertenencia que hemos perdido en el caos de la modernidad. Este retorno a las tribus no es un simple regreso al pasado, sino una búsqueda de identidad en un mundo que ha fragmentado nuestra conexión con lo esencial, la naturaleza, la comunidad y lo divino. Es un llamado a recordar que somos parte de algo más grande, que nuestras raíces no solo están enterradas en la tierra, sino también en el espíritu que nos conecta como humanidad. Un signo de los tiempos. Reflexiones espirituales. Desde una perspectiva espiritual, muchos creen que este retorno de las tribus podría estar relacionado con profecías antiguas. Algunas tradiciones mencionan la reunión de las tribus del arco iris como un signo de sanación para la humanidad. Según estas creencias, llegará un tiempo en que las personas de todas las razas, religiones y culturas se unirán para restaurar el equilibrio perdido en la tierra. ¿Podría ser este el tiempo que estamos viviendo? Las señales son claras. Un despertar colectivo, una sed de justicia y un llamado a proteger el planeta. En medio de las crisis globales, emerge una oportunidad. La de unirnos como una sola tribu, no definida por fronteras físicas, sino por valores comunes como el amor, la compasión y la fe. ¿Qué significa esto para la humanidad? El retorno de las tribus no solo nos invita a reflexionar, sino también a actuar. Nos desafía a reimaginar nuestras prioridades, a cuestionar nuestras divisiones y a construir comunidades basadas en la cooperación y la esperanza. También es un recordatorio de que aunque el mundo parece estar más dividido que nunca, hay un profundo deseo de unidad que trasciende nuestras diferencias. Para la humanidad, esto significa que estamos en un punto de inflexión. ¿Continuaremos por el camino del aislamiento y el egoísmo, o responderemos al llamado de las tribus para construir un mundo más justo y conectado? Si estás leyendo esto, no es una coincidencia. Quizás tú también sientes ese llamado en lo más profundo de tu ser. Tal vez has notado cómo las personas a tu alrededor buscan algo más significativo, algo que dé sentido a sus vidas. Este es el momento de actuar, de fortalecer nuestra fe y de ser parte de este movimiento global de transformación. Comenta abajo. ¿Has sentido este llamado en tu propia vida? ¿Crees que estamos viviendo el retorno de las tribus?
Comparte tu experiencia, porque cada voz cuenta y cada reflexión nos acerca más a la verdad. Dale un like si crees que esta reflexión puede inspirar a otros. Suscríbete para más contenido sobre temas espirituales, reflexiones profundas y cómo podemos construir un mundo mejor juntos. Tu apoyo es crucial para que este mensaje llegue más lejos. Recuerda, tú también eres parte de esta gran tribu que busca iluminar la oscuridad con fe y esperanza.